Vamos a hacer ahora el ejercicio 9 del trabajo práctico número 3. ¿Sí? Nosotros teníamos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos hacía ciertas preguntas. En el apartado A, nosotros tenemos que hallar todos los números de 6 cifras distintas que sea posible formar, o sea, la cantidad que hay. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Una puede ser haciendo caso por caso. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ese sería 1. Ustedes pueden encontrar algunos más. Pero el tema es que hacerlo a mano no es el método más conveniente porque se vuelve muy engorroso. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacernos estas tres preguntas. ¿Sí? Si importa el orden, si participan todos los elementos y si se repiten todos los elementos. Entonces, en este caso, ¿importa el orden? Sí, por supuesto que importa el orden. No es lo mismo que esté este elemento primero a que esté este elemento primero. ¿Participan todos los elementos? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo 6 dígitos y tengo que formar números que también tengan 6 dígitos. Entonces no va a quedar ninguno de los 6 afuera. Y la última pregunta es si se repiten todos los elementos. En este caso no se repite, porque nos pide 6 cifras distintas. Entonces, una vez que respondemos a ese tipo de pregunta y con la teoría que nosotros tenemos, sabemos que eso va a ser una permutación. Otra forma sería empezar a analizar en detalle este problema. En el primer caso, para el primer dígito, yo voy a tener los 6 dígitos disponibles. ¿Sí? Entonces, para el primer caso yo voy a tener 6 dígitos. Ahora, para el segundo número, este va a ser mi segundo número, yo ya no voy a tener los 6 dígitos, porque voy a haber usado uno, no sé cuál, pero en el primer dígito. Entonces, ahora voy a tener 5 dígitos disponibles. Para el tercer caso, lo mismo. Voy a tener ahora 4, 3, 2, y finalmente el que me sobra, digamos, va a ser el que voy a poner en la posición 6. 1. Entonces, la cantidad de números va a ser el producto o la multiplicación de todo esto. Que eso es lo que nosotros decimos una permutación de 6, que es lo mismo que 6 factorial. ¿Sí? Entonces 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, todo esto termina dando 720. En el apartado B ahora yo tengo que encontrar todos los números de 6 cifras que sea posible formar. No me pide ninguna otra restricción. No me pide ahora que las cifras sean distintas. Entonces volvemos a nuestras tres preguntas. ¿Importa el orden? Sí, en este caso importa el orden. ¿Participan todos los elementos? También, porque yo voy a formar un número de 6 cifras. La diferencia al caso anterior es si se repiten todos los elementos. Sí, se puede repetir, porque yo, por ejemplo, puedo tener el número uno que sea 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese número está todo repetido y yo lo puedo formar. Entonces, cuando nos hacemos estas tres preguntas, ahora sabemos que es una variación con repetición. ¿Qué quiere decir eso? Si volvemos a analizarlo, 6, me falta 1. Yo para el primer caso puedo tomar cualquiera de las 6 opciones, ¿sí? De cualquiera de los 6 dígitos. Para el segundo caso, también. Para el tercero, también. También, también y también. ¿Sí? Entonces, al igual que el caso anterior, se multiplicaría todo esto. Quedaría 6 elevado a la sexta. Si lo quieren escribir con fórmula, sería una variación con repetición 6, 6. Entonces quedaría 6 a la sexta. Y el resultado es 46.656 posibilidades. En el apartado C ahora nos pregunta todos los números de 5 cifras distintas que sean múltiplos de 5. Entonces, ahora vamos a tener 5 cifras. Y como dice que son múltiplos de 5, siempre los múltiplos de 5 o terminan en 5 o terminan en 0. En nuestro caso, solamente van a terminar en 5, ¿sí? Porque no tenemos la posibilidad de que termine en 0. Entonces ahora, para el último dígito, sí o sí vamos a tener una sola posibilidad. ¿Cuál va a ser la posibilidad? Que termine en 5. Y volvemos a las tres preguntas. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. ¿Participan todos los elementos? Y ahora no van a participar todos, porque yo tengo 6 números para elegir, pero solamente van a participar 5.
Y la tercera pregunta es ver si se repiten todos los elementos y en este caso no se van a repetir, porque dice que son cifras distintas. Entonces, en este caso estamos hablando de una variación. Si aplicamos la fórmula de variación, tenemos b 5, 4, ¿sí? Que esto es lo mismo que 5 factorial sobre 5 menos 4 factorial, ¿sí? Entonces va a ser 5 factorial sobre 5 menos 4 es 1 factorial es 1. Entonces termina quedando 5 factorial. El resultado de todo esto es 120. Si lo analizamos, nosotros sabemos que para el último caso vamos a tener una posibilidad, ¿sí? Para el primer caso, ¿cuántas posibilidades tenemos? Y vamos a tener 5 posibilidades. ¿Por qué 5 y no 6 como en los casos anteriores? Y porque acá ya tenemos una ocupada, ¿sí? Entonces, esto va a ser 5, porque eran cifras distintas. Para este caso 4, para este caso 3 y para este caso 2. Si nosotros hacemos esta multiplicación 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos termina dando 120, ¿sí? En el apartado D tenemos todos los números pares de 4 cifras distintas. Entonces, ahora nosotros vamos a tener 4 cifras distintas. Y sabemos que para que un número sea par tiene que terminar en 0, 2, 4, 6 u 8. En este caso nosotros vamos a poder tomar el 2, el 4 y el 6, ¿sí? Entonces acá va a ser 2, 4 y 6. ¿Cuántas posibilidades tenemos para el último caso? Tenemos 3 posibilidades. Volvemos a las preguntas. ¿Importa el orden? Sí, importa el orden. ¿Participan todos los elementos? No, porque yo tenía 6 y voy a tomar solamente 4. ¿Se repiten todos los elementos? No, porque dice todos los números pares de 4 cifras distintas. Entonces, otra vez tenemos una variación. Si nosotros analizamos qué dígito va a ir en este primero, puede ir cualquiera de los 5 restantes, porque esto va a tomar o 2, o 4, o 6. 1 a la vez, 1 en cada número. Entonces, si yo uso 1 acá, para el primer número yo voy a tener 5 posibilidades. Para este voy a tener 4 y para este otro voy a tener 3. Si hacemos la multiplicación 5 por 4 por 3 por 3, todo eso me da como resultado 180. Una forma más abreviada de escribir es la variación de 5 y 3. Eso va a ser 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial, y después a todo eso lo tengo que multiplicar por 3. Entonces, esto me queda 5 factorial sobre 2 factorial. El resultado de esto es 60. Y cuando yo hago 60 por 3 es donde yo llego al número 180, que es el que encontré de esta forma. En el apartado de ahora yo tengo que encontrar todos los números menores que 400 que se puedan formar. Entonces, si dicen menores que 400, el mayor que yo voy a tener va a ser 399. El 400 no lo voy a poder usar. Y volvemos a las mismas 3 preguntas de siempre. ¿Importa el orden? Sí, va a importar el orden. ¿Participan todos los elementos? No, porque de los 6 van a participar solamente 3. ¿Se repiten elementos? Sí, se van a repetir. Puede ser que acá me quede el número 111, 222. Entonces, estamos ahora bajo una variación con repetición. En el primer caso, como es menor que 400, yo solamente voy a poder tomar el número 1, 2 o el 3, ¿sí? En este caso solamente voy a poder tomar 3. Para el segundo caso, yo voy a poder tomar cualquiera de los 6 números, porque no dice que sean cifras distintas. Entonces, en este caso puede ser 6 y para este caso también va a ser 6. Entonces, va a ser 3 por 6 por 6. El resultado de eso es 108. Entonces, esto me va a quedar 3 por la variación con repetición de los 6 números que yo voy a tomar solamente 2. Entonces, esta parte, acuérdense que era lo mismo que 6 al cuadrado. Entonces, todo esto me termina dando de igual manera 108. Y en el último apartado, en el apartado F, nos pregunta todos los números impares menores que 200. Voy a tener 3 cifras, ya que el 200 tiene 3 cifras, va a llegar hasta el 199. Pero además acá me pide que sean números impares. Para que sean impares, el número tiene que terminar en 1, 3, 5, 7 o 9. En nuestro caso va a poder terminar 1, 3 y 5. Entonces, esas van a ser 1, 3,
y 5. Entonces yo lo voy a tener 3 posibilidades. Para el primer dígito ahora no voy a tener tantas posibilidades, porque como el número tiene que ser menor a 200, yo puedo tomar el 1 y nada más, no puedo tomar otro. Entonces acá va a quedar 1. Y el dígito del medio sí puede tomar cualquiera de las 6 posibilidades. Entonces sería 1 por 6 por 3. Tengo 18 posibilidades.